Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, en donde quiera que nos estén sintonizando, queridos amigos, familia. Estamos de nuevo con un episodio más de este estudio del libro de Romanos. En el episodio anterior estábamos hablando acerca de el primer capítulo, terminamos de estudiar el primer capítulo y veíamos que Pablo hacía una especie de resumen compacto acerca de todo lo que iba a tratar el libro de Romanos. En este capítulo 2, Pablo enfatiza mucho y resalta mucho el pecado y la justicia de Dios. Algunos creen, algunos creen que este capítulo lo dedicó, algunos estudiosos creen que Pablo dedicó este capítulo a los judíos específicamente. Otros afirman que Pablo dedica este capítulo a los moralistas, los que rasgan sus vestiduras. Cualquiera que sea la realidad de lo que, de a quién le haya dedicado este capítulo el apóstol Pablo, a nosotros nos queda muy claro que el mensaje del capítulo 2 viene a plantearnos un tema importantísimo y que es la justicia de Dios. Recordemos que la iglesia de Roma es una iglesia ya bien cimentada, con bastantes años. Para estos momentos pensamos que la iglesia de Roma tiene por lo menos unos 10, 12 años, si no es que un poquito más, ya establecida. Es una iglesia que ya ha sufrido persecución, es una iglesia que ya fue exiliada de Roma inclusive, es una iglesia que está bien cimentada. No sabemos si madura en carácter, pero sí madura como organización, como iglesia. Es una iglesia sólida, es una iglesia cimentada, es una iglesia con enseñanza, con doctrina. Y por eso Pablo no tiene reparo en mandar una carta tan profundamente teológica y doctrinal. Y en este capítulo 2 del libro de Romanos nosotros podemos encontrar eh, algunos temas muy interesantes, pero lo que más va a resaltar en este capítulo es que lo que nosotros podemos llamar como la justicia perfecta de Dios. Pablo en todo lo que es este capítulo va a estar abordando la justicia de Dios y cómo esta justicia es intachable, inquebrantable, infinitamente perfecta. Todo este capítulo se va a desarrollar este tema, la justicia de Dios. Vamos a leer el capítulo 2 del libro de Romanos. Todos preparen sus Biblias, sus apuntes, dejen comentarios, dejen preguntas, pero sobre todo suscríbanse al canal de Mejores Familias, activen la campana de notificaciones, déjenos un like y ayúdenos a que estos contenidos de alto valor espiritual puedan llegar a más personas. El capítulo 2 del libro de Romanos dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Bien, vamos a quedarnos ahí. Entonces, Pablo empieza contundente a resaltar el juicio. Hay algunas personas, ya sea que son muy moralistas o muy religiosas, lo que nosotros decimos actualmente como muy legalistas, que tienden a señalar. Tenemos el caso de los fariseos que todo el tiempo estaban señalando a los discípulos de Cristo, a los apóstoles, a Jesús mismo. Oye, no te lavas las manos. Oye, comes con los impíos. Oye, ¿cómo permites eso? Oye, ¿por qué sanas en sábado? Oye, ¿por qué recoges espigas en día de reposo? ¿Por qué entran ellos al templo? ¿Por qué te sientas a comer con los impuros? ¿Por qué hablas con los pecadores?
Tenemos estas personas que acostumbran desde una posición pura de juzgar. Por eso es que muchos creen que Pablo ataca o dirige este capítulo a los judíos. Recordemos nosotros, quiero hacer un paréntesis, recordemos nosotros que además de ser una iglesia sólida, bien cimentada, madura, hablando en términos organizacionales, en términos cristianos, pero no sabemos si era una iglesia madura en carácter y en fe. Ahora, por otro lado, los judíos siempre fueron y han sido un grupo muy difícil, muy religioso, muy celoso de los rudimentos, de las ceremonias, de los rituales, pero lejanos del corazón de la ley. Jesús les exhorta y les dice, es que ustedes no han entendido el corazón de la ley. Se enfocaron tanto en los rituales que dejaron a un lado lo otro. Entonces, los judíos tenían problemas para aceptar a los gentiles, para aceptar a los no judíos dentro del reino de Dios. Fueron los judíos los que mataron a Esteban, fueron los judíos los que crucificaron a Jesús, fueron los judíos los que no permitían a los gentiles estar en las sinagogas, a pesar de que ya habían sido aceptados por la predicación del Evangelio. Fueron los judíos mismos los que en su miedo y rechazo a Pablo querían matarlo. Recuerden ustedes que Pablo ahí en el libro de Hechos nos cuenta una anécdota cuando tuvo que bajar del edificio por una cesta de noche porque los judíos lo querían matar. Fueron los judíos los que apedreaban a Pablo, fueron los judíos los que expulsaron a los cristianos, fueron los judíos en contubernio con los fariseos, con la ley romana, los que conspiraban contra los mismos cristianos. A los judíos siempre les costó trabajo. Por eso en una visión, el Espíritu Santo le dice a Pedro, lo que Dios ha santificado no lo llames impuro. Y Pedro entiende que él ha sido llamado y que ahora el reino de Dios está abierto a todas las naciones. En el libro de San Mateo, al final, cuando Jesús va a ascender al cielo y les dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En ese contexto, Pablo habla durísimo desde el versículo 1 y les dice a la iglesia, no hay excusa, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. No hay excusa, quien quiera que seas tú. No hay excusa. El versículo 1 nos plantea este primer punto. Yo lo separé en estos dos apartados. Primero, la justicia de Dios es imparcial. Esto lo vemos del versículo 1 al 11. Ahorita lo vamos a ir desglosando, pero todos somos culpables de entrada. Si no hay excusa, quien quiera que seas tú, puedes ser un líder religioso, puedes tener un gran ministerio, puedes tener una antigüedad extendida en el cristianismo, puedes haber nacido, pudiste haber nacido en cuna cristiana, en pañales cristianos, puedes ser un gran líder, puedes tener muchos talentos, puedes tener un gran ministerio, una gran posición ministerial. Es más, puedes ser de las personas que nunca faltan a la iglesia, de las personas que siempre participan, que siempre están presentes, que predican mucho, pero no hay excusa, quien quiera que seas. Sobre todo en este capítulo, no importa si eres judío. En el comentario de la Biblia de estudio, de la Biblia de estudio teológico, de Reina Valera, el comentario dice, fíjense ustedes,
dice así: los judíos no están exentos del juicio de Dios. Los judíos siempre han pensado que son una raza especial y equivocadamente el mundo occidental ha puesto y ha posicionado a los judíos en una posición privilegiada. Como son el pueblo elegido, entonces ellos no tienen nada de qué preocuparse porque al final del día van a ser salvos. Esa es una idea errónea. No hay excusa. Los judíos siempre se han sentido una raza superior un poquito, privilegiada, tocados por la mano de Dios. Cuando Dios pudo haber elegido a cualquier pueblo, ¿por qué eligió a los judíos? Y lo dice la palabra de Dios. ¿Tenían algo especial? No, ustedes no eran nada, no eran un pueblo, pero yo decidí escogerlos de entre todos los pueblos para ser mi pueblo. Pero eso no los exime, ¿sí?, del juicio de Dios. El juicio de Dios es para todos. Y de entrada Pablo dice, todos somos culpables, no importa quién seas. Pero en el momento que si tú piensas que eres una persona buena, justa, en el momento que juzgas y señalas a alguien, en ese momento entras también al grupo de los culpables. Ya sea que seas justo, recto o impío, impuro, pecador, no importa. En el momento que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Dice, porque tú que juzgas, haces lo mismo. No hay excusas. No hay excusas. Para nadie hay excusas. Miren ustedes lo que dice la Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 7. Está hablando Jesús en el Sermón de la Montaña. Miren lo que dice. Vamos a ver, miren. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí tienes una viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué interesante mensaje el de Jesús. No juzguen para que no sean juzgados. El apóstol Pablo toma esto y le dice, eres inexcusable, no hay excusa. Oh, hombre, quien quiera que seas tú, inclusive podría ser alguien de la élite religiosa, podría ser un gran personaje de la iglesia, pero no importa. En el momento que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Tú eres inexcusable. Pablo lo que está diciendo aquí es, no hay excusa. Todos somos culpables, todos somos pecadores. Incluso aquellos que condenan a otros desde su posición buena, desde su posición pura, en el momento que juzgan a otros. Sí, pero Dios, el juicio de Dios es único, el juicio de Dios es perfecto, el juicio de Dios es inquebrantable. Dios juzga según verdad. Su juicio es perfecto, a diferencia de nuestro juicio. Nosotros no podemos juzgar. Eso nos queda claro. Nosotros no tenemos permitido juzgar. No tenemos autoridad moral, no tenemos autoridad espiritual, nosotros no tenemos cara para juzgar. Somos culpables. Pero Dios es quien juzga. Dios puede juzgar y Dios juzga. Ahora, en el versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es decir, el juicio de Dios es verdad. Dios no va a pasar por alto. Miren,
amados hermanos, familia, el juicio de Dios es inquebrantable. La justicia de Dios es intachable. No es como la justicia del hombre, que con una mordida se pasa por alto, que con una advertencia puedes salir libre. No, la justicia de Dios es tan sencillo como el concepto mismo. Dar a cada uno lo que merece, lo que corresponde según sus actos. Es como decimos, el que la hace, la paga. El juicio de Dios es inquebrantable. Y además Dios tiene autoridad para juzgar. Él juzga. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ¿qué cosas? Juicio, es verdad. Y piénsase esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿No crees que puedes escapar del juicio de Dios? No hay manera de que un ser humano escape al juicio de Dios. Y esto es muy importante. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. No hay uno solo que haga el bien. No hay quien busque a Dios. Todos se corrompieron y se desviaron como uno solo. Todos fueron arrastrados y fueron hallados culpables. Todos somos culpables. Hemos fallado. ¿Piensas que escaparás del juicio de Dios? Y tú que juzgas a los que hacen tales cosas, tú haces lo mismo. ¿Tú crees que escaparás del juicio de Dios? No hay mordidas. En el reino de Dios no hay mordidas, no hay sacrificios, no hay ofrendas, no hay mandas que logren acercarte o presentarte limpio, puro ante la presencia de Dios. Pablo deja muy claro esto porque esto es importantísimo para darle valor a la salvación. Muchas personas dicen, bueno, yo de qué tengo que ser salvo, yo soy una buena persona, no me meto con nadie, hago buenas cosas, me porto bien, soy un hombre de familia, soy un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa. Es más, hago labor social. ¿De qué me tienen que juzgar? ¿De qué puedo estar condenado? Hay que tener mucho cuidado. Pablo deja muy claro que todos somos culpables y esta culpabilidad nos deja separados de Dios. No hay manera, de verdad, queridos hermanos, no hay manera de que nosotros podamos estar cerca, frente a la presencia de Dios, en la condición en la que nos encontramos, en la condición humana. No nos alcanza. No nos alcanzan las buenas obras, no nos alcanzan nuestros, ¿cómo podríamos decir? Nuestros, ah, nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, nuestras mandas, nuestros indultos, no nos alcanzan para estar en la presencia de Dios. Él es justo y su justicia es eterna, es perfecta y es inquebrantable. No hay un pago humanamente que alcance a cubrir la justicia de Dios. El alma que pecare, esa morirá. La Biblia es muy clara. El alma que pecare, esa morirá. Tenemos que entender esto. Pablo lo deja muy claro y hace un énfasis en los judíos y los griegos o los gentiles. No importa quién seas, podrás ser el fariseo de fariseos, el judío más puro, de la tribu de Leví o de la tribu de Judá, de la tribu que quieras, sangre de pura, pero si tú no estás justificado, no te alcanza y estás separado, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, sin acceso a la gloria y a la presencia de Dios.
Esto le da muchísimo valor y muchísimo peso al sacrificio y la obra de redención efectuada por Cristo, el Cordero inmolado. Vamos a seguir adelante. Dios, entonces miren ustedes, todos somos culpables. La justicia de Dios es perfecta, intachable, inquebrantable, irreprensible. Por lo tanto, todos estamos condenados. Pero Dios es paciente y misericordioso. Versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, menosprecias las riquezas de su bondad. Entendiendo esto, que su bondad, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es paciente y misericordioso por una sola razón. Quiere conducirnos, quiere llevarnos al arrepentimiento. Esta paciencia, esta longanimidad, esta benignidad, esta bondad no es una ocasión o no es no es una credencial, no es un pase para vivir una vida desenfrenada y esperar que la bondad de Dios nos salve así nada más del juicio eterno. Muchas personas afirman, oh, ¿y a poco Dios podrá mandarme al infierno? ¿Y será capaz Dios? No, Dios es bueno. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es amor. ¿Cómo podría mandar Dios a alguien al infierno? ¿Cómo podría condenar a alguien a la muerte eterna? Pero ¿qué Dios es ese? Mucho cuidado, porque la bondad, la paciencia de Dios son para guiarte al arrepentimiento. Por eso Pablo dice, o menosprecian las riquezas, ¿sí? Ignorando que su bondad te guía a arrepentimiento. ¿Ignoran eso? ¿Son acaso ignorantes de que la bondad de Dios es para guiarnos al arrepentimiento? Y como son ignorantes, desconociendo esto, entonces por la dureza, verso 5, de tu corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí quiero leerles el Salmo, capítulo 62, lo que dice. Miren ustedes lo que dice el Salmo 62. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Me voy a saltar al 12. Tuya, oh Señor, es la misericordia. Pero miren lo que hace David. Miren cómo juega David con las palabras. Tuya es, oh Señor, la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Y un verso anterior dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Él paga, su misericordia no hace a un lado su justicia. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Ahora, si todos somos culpables y no tenemos manera propia, humana, de presentarnos puros, perfectos, limpios delante de Dios, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacerle? Y ahí es donde entra la obra redentora de Cristo. Nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, en la obra de Cristo. Y cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces nosotros permitimos que Cristo pague
y entonces la justicia sea perfecta, alguien tiene que pagar. Y la única persona que tiene el poder, la capacidad, la autoridad, la suficiencia para cubrir nuestra deuda y presentarnos puros, perfectos, limpios delante del trono de Dios o de su gloria es Cristo mismo. Pues Dios es paciente, pero no nos equivoquemos. Esa paciencia y esa misericordia tienen que ver con un deseo de Dios de que todos vengamos al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Lo que Dios quiere es que nosotros nos arrepentimos, ¿sí? Y vengamos al conocimiento de Dios, a la vida eterna. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Dice, por tu dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra, paz a todo aquel que hace lo bueno. Otra vez al judío primeramente, pero también al griego. No hay acepción de personas. Esto es grandioso. ¿Somos salvos por obras? No, en ninguna manera. Las obras no nos salvan. Las obras no nos acercan a Dios. Las buenas obras no nos justifican delante de Dios. Sin embargo, todas las personas que han sido regeneradas por el poder del Espíritu Santo y que ahora son nuevas criaturas, tienen la obligación, el deber moral, el deber espiritual de vivir una vida en obediencia. Y esa vida en obediencia refleja actitudes, acciones, frutos que honran a Dios. Y los que hacen esto, pero no solo esto, sino que, fíjense lo que dice, los que perseveran en hacer el bien. No es hoy, no es mañana, es todo el tiempo. Mientras tengamos vida, los que conocemos a Dios, los que hemos decidido, tomado la decisión, el arado, la cruz para seguir a Cristo, tenemos que vivir una vida en consecuencia. Entonces, primero es la justificación y después la santificación, la vida de buenas obras, porque vamos a ser juzgados por nuestras obras. ¿Cómo está eso? Verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Él va a pagar a cada uno. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Ira y enojo. ¿Ira de quién? ¿Enojo de quién? De Dios. Para los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Los que no obedecen la palabra de Dios, evidentemente sus acciones van a reflejar una vida de desobediencia. Y esa vida de desobediencia va a provocar ira y enojo de Dios. ¿Y qué consecuencias va a traer eso? Verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. No, los judíos, no, porque ellos son el pueblo elegido de Dios. No, principalmente los judíos. Principalmente los judíos no van a poder, sí, están contados ahí los judíos. Primeramente el judío y también el judío. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, las buenas obras, la vida espiritual, la santificación, tiene un impacto también
en nuestra vida natural. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de la Biblia que dice, lo que atares en la tierra será atado en el cielo? Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, lo que tú haces, me acuerdo de aquella frase, no sé si se acuerdan ustedes de aquella emblemática frase de Máximo Decimus Meridius que decía, lo que haces en vida resuena en la eternidad. Y eso es algo muy cierto. Todo lo que hacemos en el terreno natural tiene un impacto y tiene una consecuencia en la vida espiritual. Es decir, si tú actúas en desobediencia a Dios, va a tener una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Tribulación y angustia. Pero si tú vives en obediencia a Dios, si tú vives en santificación, en obediencia a la verdad, ¿qué es lo que vas a tener? Gloria, honra y paz. Y no importa quién seas. Acuérdense que el capítulo 2 comienza diciendo, no importa quién seas, quien quiera que seas tú, no hay excusa. Y en este apartado, este versículo termina diciendo, al judío primeramente y también al griego. Y luego, por si fuera poco, Pablo remata como si le pusiera un sello y dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esto de no hay acepción de personas? Pues precisamente a que no hay una preferencia, ¿sí? Con respecto a la justicia de Dios. La justicia de Dios es irreprensible, es inquebrantable. La justicia de Dios es perfecta, es infinita. La justicia de Dios no tiene lugar a lo chueco, a lo desviado. Deuteronomio 10:17. Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, Dios poderoso, Dios temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, si no actúa con ventaja, no actúa con dolo, Él simplemente actúa bajo sus principios. Dios actúa bajo sus propios principios, bajo sus propias normas establecidas por Él mismo. Qué maravilloso es esto. No hay acepción de persona. Así que si tú te sientes un privilegiado, te sientes un judío, te sientes un elegido, te sientes como tocado por los dioses y crees que no hay consecuencias, cuidado, porque no hay excusa. Eres inexcusable, no importa si eres judío o si eres griego. Cuando el apóstol Pablo dice aquí la palabra y al griego también, está refiriéndose a todo el mundo. Por esta razón, recordemos nosotros que en este momento de la historia, siglo primero, recordemos nosotros que el idioma universal es el griego. Este es el idioma universal. La cultura que domina, el imperio que domina el mundo es el imperio romano, ha sido influenciado por los griegos, ha sido helenizado. Por eso Pablo utiliza este adjetivo al griego, pero no se refiere al griego de raza, sino se refiere a todo el mundo. Entonces, no hay acepción de personas. Si tú vives en obediencia, entonces tendrás como cosecha gloria, honra y paz. Si tú vives en desobediencia a Dios, lo único que vas a acarrear a tu vida es tribulación y angustia, pero además el justo juicio de Dios que desatará la ira de Dios sobre tu vida. Esto hay que decirlo. Hay que decirlo. Dios azota. La ira de Dios, dice Salmos, está todos los días sobre los impíos. Específicamente dice, Dios está airado todos los días con el impío. Y hay que decirlo. Si vives en obediencia, entonces tú vas a cosechar honra, paz, gloria, por supuesto vida eterna. Si tú vives en desobediencia, lo único que vas a acarrear es tribulación y angustia y por supuesto condenación.
Vamos al segundo apartado, que es el versículo, lo he separado aquí a partir del 12 al 16, que es hasta donde vamos a abarcar el día de hoy. Dice el verso 12. En este segundo apartado hay un tema central, la ley natural. Y yo quiero hablarles específicamente de lo que es la ley natural, porque a veces llega a haber una confusión, como hace algunos años lo había en mi persona. Pero mejor leemos la escritura. Aprovecho, amados hermanos, para recordarles que se suscriban al canal de Mejores Familias y tengan ustedes a la mano todo el material que vamos a estar subiendo sobre enseñanza y doctrina bíblica. Dice el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Nuevamente, el versículo 12 nos deja algo muy claro. No hay inocentes. No existen los inocentes. Pero ¿por qué le pasó eso? Era una persona buena, era inocente, no se lo merecía. ¿Era inocente? ¿Según quién? ¿Según los estándares de quién? ¿No se lo merecía? ¿Según quién? A veces el ser humano tiende a poner estos mensajes y estas premisas sobre la mesa. Es que ¿por qué le pasó lo que pasó? Era tan bueno. Él era inocente. Él no se lo merecía. ¿Según quién? Es mucho cuidado porque Pablo aquí está diciendo, todos son culpables. No hay inocentes, ya sea que sean ignorantes o inocentes, o ya sea que conozcan. Que aquel que conoce tiene más responsabilidad. Mejor te hubieras sido no haber conocido, que ahora que habiendo conocido hayas renunciado a la fe. Más o menos dice así el pasaje. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. No dice la Biblia aquí que como son inocentes, Dios se las va a perdonar, se va a hacer como que no vio nada, va a mirar para otro lado y pásale, no hay problema. ¿Se acuerdan de aquella parábola cuando Jesús refiere a sus discípulos una parábola sobre las fiestas? Que de repente llega el señor de la casa, el padre de familia, y dice, hey, vengan para acá ustedes, ¿por qué no están vestidos de boda? No, es que nosotros, aquí andamos y no, no están vestidos de boda, no pueden estar aquí. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, resucitamos los muertos, pues poníamos las manos, profetizábamos, hablábamos lenguas. No los conozco, no están vestidos de boda. Llamó a sus siervos y les dijo, sáquenlos de aquí, échenlos afuera, ahí está el lloro y el crujir de dientes. No hay inocentes. Amados, no existen los inocentes. ¿Por qué? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Pero vamos a ver por qué. Porque no son los oidores de la ley, dice el versículo 13, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No es porque escuches, no es porque sepas, no es porque conozcas la Biblia, es por, es por la obediencia, es por lo que haces. La fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe con obras. La fe sin obras no tiene valor. No importa cuánto conozcas, no importa cuánta antigüedad tengas, no importa cuántos talentos tengas. Aquí funciona, ¿sí? Los que hacen la voluntad de Dios. Esos son los justos ante Dios, los hacedores de la palabra. Ellos son los que van a ser justificados, no los oidores de la ley. Ahora, ¿qué es esto de la ley natural?
Nosotros sabemos que Dios se ha revelado al ser humano, Dios se ha revelado al hombre desde el principio, desde la creación, Dios se ha revelado. En el antiguo tiempo, Dios se ha revelado por dos formas, mediante la creación y mediante la manifestación del poder de Dios directo. Dios se manifestaba de forma directa, a través de señales de prodigio. Y luego en este tiempo, en esta época, el Señor nos ha hablado por medio de Cristo, pero siempre Dios se ha revelado al ser humano. No hay ser humano que pueda decir, no, es que a mí no, a mí yo no sabía ni siquiera que existía Dios. ¿A poco existe Dios? Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra y al otro día, y una noche a otra, declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, etcétera, etcétera. Hay una ley, ¿sí?, mostrada en la naturaleza de la existencia de Dios. Pero luego hay otra ley que Dios ha puesto en el corazón del hombre desde su creación. Y nosotros le llamamos la ley natural que habita en nosotros. Vamos a ver en qué consiste esta ley. Verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia o acusándoles, dependiendo, ¿no? O defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué quiere decir esto? Toda persona en su sano juicio, toda persona que tiene sentido común, sabe que arrebatarle la vida a otra persona es malo. Toda persona tiene una ley natural en sus miembros que le hace saber lo que es bueno y lo que está mal. No hay que ir a una universidad para aprender lo que es bueno y lo que está mal. Nosotros hay una ley natural que nos dice que robar es malo. Hay una ley, no sé cómo explicarla. La Biblia solo dice eso, una ley natural. Dios puso conciencia en nosotros. Oh, es que a mí nadie me dijo, ¿no? Entonces por eso le di con todo y lo desaparecí. Pues yo no sabía, ¿a poco eso es malo? Hay una ley natural y esa es una revelación de Dios. El ateo más empedernido, el ateo más arraigado, tiene una ley natural. Y por más que niegue la existencia de Dios, hay una ley en sus miembros que le hace saber lo que está bien, lo que está mal, y que además le hace tener conciencia de que Dios es real. Qué poderoso es esto. Por lo tanto, no hay excusa. Porque ya sea que tu conciencia te acuse o que tu conciencia te defienda, dependiendo si tú haces bien o haces mal. Y esta ley natural no solo está puesta en los hijos de Dios, esta ley natural está puesta en los gentiles. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿De qué está hablando? Acuérdense que los gentiles no saben de ley. Los que tienen una ley son los judíos. Tienen la ley de Moisés. Entonces, cuando aquí dice que no tienen ley, está hablando y habla de los gentiles, es porque los gentiles no tienen una ley, no tienen una Torah. Y aún así, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos a causa de la ley escrita en sus corazones, esta conciencia de pecado, esta conciencia de maldad. Por eso el pecador se esconde. Cuando Adán y Eva fallaron a Dios, se escondieron. ¿Por qué se escondieron? ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le dice el Señor. Adán rápidamente dice, oh Dios, escuchamos tu voz en el jardín y nos escondimos porque estábamos desnudos y tuvimos vergüenza. Y Dios les dice, ¿quién les dijo? ¿Quién les dijo?
se activó en ese momento una ley natural de conciencia que nos da entendimiento y claridad acerca de lo bueno y de lo malo. Y esta conciencia también es para los gentiles. Por último, verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a darle contexto. Verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, ya sea para acusarlos o para defenderlos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y cuando Pablo dice conforme a mi evangelio, no es que él haya inventado el evangelio. Por ahí hay muchos estudiosos o muchos teólogos o algunos que malinterpretan y que han afirmado que Pablo es el fundador del cristianismo. Muchos historiadores, como este farsante, ¿cómo se llama? Este señor Piñero, que dice que el apóstol Pablo fue el creador del cristianismo. Pero el apóstol Pablo no es el creador del cristianismo. El cristianismo lo creó Cristo, lo estableció Cristo. ¿Quién dio el evangelio? ¿Quién proclamó el evangelio? Cristo. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha llegado. Se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El mensaje, las buenas noticias. ¿Qué noticias? ¿Qué mensaje? Arrepentimiento para perdón de pecados por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y en el día del juicio nadie escapará, ni judíos, ni griegos, ni judíos, ni gentiles. Todos tendrán que dar cuentas de sus obras. Y además, no hay secretos delante de Dios. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce y Él está en todo. Y esos secretos, tarde o temprano, saldrán a la luz. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios. Está escrito en el Evangelio. Vamos a continuar la siguiente sesión con lo que resta del capítulo 2. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 2? Que todos somos culpables, que hay una justicia de Dios que es perfecta, que es eterna, que es inquebrantable y que nos deja fuera, nos deja incapacitados para acercarnos a Dios. Pero Dios es paciente y es misericordioso para pasar por alto nuestras fallas. No, porque quiere que vengamos al arrepentimiento, quiere guiarnos al arrepentimiento. ¿Cómo? Por medio de la obra de Cristo. Y además, no podemos tener excusas de que no, es que a mí nadie me dijo que Dios era real. A mí nadie me dijo que tenía que ser salvo. Hay una ley natural en nuestros miembros que nos deja desnudos porque no hay inocente. No importa si eres bueno, si eres malo, judío o gentil. Todos entienden que no hay inocentes. Y por eso aparece Cristo, para llevar sobre sus hombros el pecado de todos los hombres. Bueno, hemos llegado al final de esta primera parte del capítulo 2. El Señor les bendiga muchísimo. Nos vemos en la siguiente emisión de estos estudios bíblicos. Denle like, compartan y denle like, activen las suscripciones y que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.